Muy buenas tardes, gracias por conectarse a este último webinar donde vamos a hablar sobre la ética en redes sociales. Es un tema muy interesante. Recuerden pues que ustedes pueden interactuar con nosotros a través del chat o bien tienen la disponibilidad para poder activar su micrófono y dar a conocer su punto de vista, ¿verdad? También los invitamos a que puedan abrir su cámara y poder conocerlos en este último webinar. Así que vamos a iniciar. Con nosotros tenemos a Francisco Salguero. Quiero presentarlo, un poco de su biografía. Él es Digital Transformation Enabler, certificado en tecnologías como AWS Cloud Service y más. También es experto en reclutamiento, recursos humanos y asesor en digitalización de puestos administrativos. Francisco también es instructor de idiomas y actual gerente de ventas de Core Code IO. Así que, Francisco, te damos el tiempo para que puedas impartir este importante contenido. Perfecto, David, te lo agradezco muchísimo. Aquí ya puedo ver por lo menos la cámara de Mario. Me faltan ahí un par de personitas, ¿no? Que encendamos la cámara para que nos conozcamos todos. Eh, como me estaba presentando David, pues es un gusto. Mi nombre nuevamente es Francisco Salguero. Me dejaron la parte de ética en redes sociales. Voy a presentar un par de ejemplos. Vamos a hablar un poco de esto. Si en cualquier momento... ok. No importa, José, lo bueno es que estás escuchando. Si en cualquier momento ustedes se topan con alguna duda, tienen algún comentario o algo que añadir en la presentación, levantan la mano o hablan, les doy la palabra y podemos discutirlo, ¿verdad? Porque esto es para crecer como personas. Entonces los puntos de vista son importantes de todos lados. Voy a compartirles la pantalla. Creo que ahí se mira. Es correcto, ¿Estamos Francisco. bien? Súper. Vale. Como habíamos hablado, vamos a tomar la ética en las redes sociales. Uno de los temas que vamos a estar abordando es la veracidad y honestidad, la transparencia, respeto y civismo, la responsabilidad que nosotros tenemos en redes sociales, la privacidad y confidencialidad, la inclusividad y diversidad y la autenticidad que tenemos que mantener en las redes sociales, tanto como empresas como las de nosotros. Vamos a tocar varios ejemplos. Uno de los ejemplos, o la mayoría de los ejemplos, son de empresas y cómo es que ellos utilizaron las redes sociales de una manera incorrecta o de una manera correcta, ¿verdad? Iniciamos con la veracidad y la honestidad. Sabemos que cuando nosotros compartimos algo en redes sociales, la información tiene que ser confiable, tiene que estar verificada. El propagar desinformación puede causar un problema. Es crucial que nosotros podamos verificar las fuentes antes de compartir un contenido como empresas o como personas, porque al final de cuentas nos estamos representando nosotros en las redes sociales. Hay ciertas noticias que se dieron en los últimos años. Estas son noticias de cuando tuvimos la situación del coronavirus y hubieron varias noticias que realmente son falsas y nos afectaron, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una situación con Miguel Bosé, que es un cantante, que estaba ligando las vacunas al 5G, que era un nanoimplante, ¿verdad? También teníamos noticias acerca de cómo las mascarillas hacía que nosotros respiráramos nuestro propio CO2 y eso era lo que nosotros nos sentía, por lo que nos sentíamos ahogados, básicamente, ¿verdad? Hay muchas personas que comparten estas fuentes sin verificarlas y lo único que estamos haciendo es propagando la desinformación de las personas. Si nosotros confiamos, por ejemplo, en Mario Rosales y Mario comparte este tipo de información y le creemos, podría causar problemas con las otras personas. Hay que verificar las fuentes de dónde está viniendo esta información, investigar por nosotros mismos antes de compartir este tipo de información, ya sea como una información personal o de una empresa, ¿verdad? Hay varias herramientas en línea para poder verificar que la información sea correcta. Si buscan ustedes en línea, en Google, hay muchas veces que van a encontrar como estudios y cosas así. Revisen que los estudios vengan de universidades, vengan de lugares que tengan credibilidad, ¿verdad? Tenemos el respeto y el civismo. Cuando nosotros estamos hablando con otras personas, se merecen el respeto y lo mismo pasa en las redes sociales, ¿verdad? Las interacciones en las redes sociales son muy similares a las que tenemos en persona, entonces tenemos que mantener ese respeto para las otras personas, el respeto a su opinión, el respeto a las cosas que ellos comparten. Todos tenemos una libertad de expresión y tenemos diferentes ideas y hay que aprender a ser respetuosos con ellas mismas.
Cuando no lo respetamos o cuando nos enojamos mucho, pasan situaciones como esta que pasó con Adidas Colombia. Ellos habían sacado una nueva camiseta, la cual aparentemente las personas demostraron su disgusto en línea, y el post que ellos hicieron en Twitter, que ahora es conocido como X, no es un post recomendable, ¿verdad? No podemos llamar de una manera grosera a los que serían nuestros compradores, no podemos llamar de una manera grosera a los que serían nuestros consumidores. Y a pesar de que estas son situaciones que se dan en empresa, es muy importante reconocer que son situaciones que se pueden dar en su propio Twitter. Aunque tengamos la misma libertad de expresión, la misma libertad de tener diferentes ideas y de expresarnos como nosotros queremos, cuando nosotros estamos trabajando para una empresa tenemos que evitar este tipo de situaciones en nuestras redes sociales. Los tweets que nosotros hacemos, los comentarios que nosotros hacemos, las cosas que nosotros estamos compartiendo, pueden ser tomadas y representar a la empresa que nosotros queremos lograr. Tal vez en este momento no va a ser importante, pero aquí en unos 5 o 10 años, cuando todos comencemos nuestra propia empresa o estemos formando parte de una empresa grande, si estos tweets salen a la luz, si estas comunicaciones, si estas ideas o si estos pensamientos salen a la luz, no van a reflejar bien en nuestro trabajo que estamos haciendo ahorita y no van a reflejar bien en la empresa que estamos manejando. Hay que fomentar un diálogo constructivo y respetuoso. Hay que responder a los desacuerdos que nosotros tenemos, que está bastante bien estar en desacuerdo con las otras personas, pero con argumentos racionales. Y hay que dejar de lado los ataques personales más que ponerse de tú a tú con las personas que están causando esta situación, ¿verdad? Esta parte de privacidad y confidencialidad es algo que a mí me encanta porque pues, en mi trabajo normal lo miro de día a día. Todas las empresas tienen derecho a tener una privacidad. Todos ustedes como personas también tienen derecho a tener su privacidad en redes sociales, ¿verdad? Hay que aprender a diferenciar qué es lo público y qué es lo privado, qué podemos compartir en nuestras redes sociales, incluyendo LinkedIn, por ejemplo, tanto como lo que podemos compartir en nuestro Facebook o nuestro Instagram, porque, por ejemplo, en nuestro Instagram o nuestro Facebook podemos tenerlo cerrado, podemos tener solo amigos, eso no nos libra de todas las cosas, pero hay que tener bien clara esa línea que se puede compartir en público, compartir en privado, molestar en público, molestar en privado, ¿verdad? Uno de los ejemplos más claros y que pasó hace un par de semanas es el ejemplo del community manager de Burger King, que estaba conectado desde su Instagram personal o desde su teléfono o su dispositivo y compartió una gran fiesta de Burger King en sus redes sociales, por la cual Burger King tuvo que disculparse. Ellos aceptaron que fue un error, y esto es algo que vamos a platicar después. Ellos aceptaron que fue un error que pasara, no tuvo mayores consecuencias, pero es una situación que llamó muchísimo la atención y esto es algo que nos puede pasar a nuestras propias empresas, ¿verdad? De ahí hay muchas cosas en donde nosotros podemos poner datos personales o de la empresa donde se pueden filtrar. El segundo caso que puse acá es el de Samsung. Todos creo que utilizamos ChatGPT o lo hemos utilizado o sabemos qué es. Y resulta que estos empleados de Samsung estaban tratando de verificar un código fuente, de arreglar un par de bugs, un par de problemas, y colocaron todo el código fuente en ChatGPT, lo cual hizo que se filtrara mucha información, que esta debería ser de privacidad de Samsung, ¿verdad? Hay que revisar las configuraciones que nosotros tenemos de privacidad. Esto más que nada hay que hablarlo con las personas que nosotros tenemos en nuestras empresas y con nosotros mismos, ¿verdad? Con las cosas que compartimos, qué puede ser información sensible y qué no puede ser información sensible. Y hay que compartir la información personal con prudencia. Esto, yo sé que la mayoría de aquí estamos grandes, pero se mira muchísimo con los niños que comparten información de su casa, el colegio al que van, cosas así que pueden ser de riesgo, ¿verdad? La transparencia, esta parte es la parte que yo estaba mencionando anteriormente, que me gusta muchísimo, ¿verdad? La transparencia en las redes sociales, incluyendo empresas o influencers o lo que nosotros tenemos, es para mantener la confianza y hay que ser claros con nuestras intenciones. Lo que hizo el ejemplo de Burger King antes de tomar este ejemplo, me pareció increíble y bastante bueno en cuestión de transparencia. Cuando el personaje de Burger King compartió la fiesta en las redes sociales de Burger King se hizo cargo, tomó responsabilidad de sus actos y les dijo que no pasaba nada. Aunque la gente se burló y todo lo demás, es una cosa que se murió, dejaron por atrás, lo que pasa en las redes sociales se queda para siempre en el Internet, pero se vuelven historias viejas, ¿verdad? Por el contrario, un mal caso de una persona que utiliza transparencia fue este Fire Festival.
Cuando ellos anunciaron en el 2017 que iban a tener un festival, ellos dijeron que en este festival iban a haber comida de lujo, iban a tener lugares de lujo, el precio estaba carísimo, ¿verdad? Porque pues todo era 5 estrellas. Y resulta que cuando llegaron las personas, lo que les dieron no era lo que esperaban. Fire Festival trató de iniciar festivales después de esto, esto fue en el 2017, y ninguno de sus festivales volvió a pegar con la misma fuerza que pegó el primero, ¿verdad? Esta mala reseña, esta falta de transparencia de con quiénes están o cómo estaban trabajando les causó problemas. Y esto nos puede causar problemas a nosotros en nuestras propias empresas al no divulgar los patrocinios que tenemos, no divulgar las relaciones comerciales que mantenemos, el uso de los insumos que nosotros tenemos. No, si no se tiene una comunicación abierta con lo que es la audiencia va a resentir esta mala comunicación y entonces van a dejar de tomar la empresa, van a dejar de hablarlos a nosotros, van a sentir que le estamos ocultando algo y hay que evitar esto a toda costa, ¿verdad? La responsabilidad en las redes sociales. Hay que ser consciente de nuestras acciones y debemos de asumir las consecuencias, ¿verdad? Estamos dispuestos a aceptar los errores que tenemos, estamos dispuestos a aceptar los problemas que causamos y reconocerlos. A veces es mejor pedir perdón en las redes sociales por un tipo de situación como esta, porque nos da una mejor vista como empresa. Hay ciertas responsabilidades y este es un ejemplo más personal de cómo nos pueden afectar los tweets o los posts que tenemos desde nuestras cuentas personales hacia nuestras empresas. Justine Sacco es una americana que dijo que iba a ir a África e hizo una broma racial. Cuando ella hizo la broma racial, todas las personas se enteraron de cuál era la situación, llamaron a la empresa tuvo quejas, tuvo un montón de problemas, ¿verdad? Todo por un post de una sola persona que tal vez ni siquiera era la CEO de la empresa, ¿verdad? Ella perdió su trabajo, le cuesta conseguir trabajo, entonces hay que tener una responsabilidad de qué es lo que nosotros promovemos y cómo es que nosotros influenciamos a las otras personas. Voy a preguntarles para poder un poquito de interacción. ¿Ustedes han escuchado de todos estas modas que se hicieron por TikTok de comer, por ejemplo, Tide Pods, de acostarse en lugares altos, cosas como estas? No sé si alguien ha escuchado de la cosa de comer Tide Pods o de comer una cucharada de canela. Si levantan la manita, los miro. No, va. Hay muchas modas que se hicieron. Ya vi que Erwin dijo que no. Gracias, Erwin. Hay muchas modas que se hicieron a través de TikTok con varios trends, que lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una gran cantidad de seguidores y ellos postean cosas, las personas tienden a seguir estas instrucciones o a seguir estas cosas. Y esto pasa con las empresas. Hay que tener una responsabilidad de lo que nosotros posteamos y cómo esto puede afectar a las otras personas que nos siguen. Como una persona, espero que hayan escuchado esto, ¿verdad? Esto es marketing. Supongo que todos conocemos a Cristiano Ronaldo. Él tuvo una entrevista en la cual dijo, Coca-Cola no, tomen agua, y movió la Coca-Cola de donde él estaba hablando y cayeron las ventas de Coca-Cola durante una semana. Ese es el tipo de responsabilidad que nosotros tenemos y nuestro alcance es bastante grande. Hay que reflexionar antes de publicar y si nosotros ya publicamos algo y cometimos un error, hay que asumir estos errores y disculparse cuando sea necesario. Hay que hacer un plan de acción para cuando nosotros cometemos un error para asegurarnos de que esto no nos afecte más a futuro, ¿verdad? La inclusividad y la diversidad. Esta parte me encanta a mí hablarla porque todos somos diferentes y todos tenemos ideologías diferentes. Las redes sociales tienen un poder de conectar a personas desde aquí de Guatemala hasta China, desde China hasta Estados Unidos a Europa. Tenemos la posibilidad de que todos miren nuestros posts. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ser inclusivos con los posts que nosotros tenemos como empresas o como personas. Y hay que tener en cuenta que todos son diferentes y que hay una diversidad, ¿verdad? Un ejemplo muy bonito de inclusividad lo tuvo Nike, y esto es una de las campañas que han sido reconocidas como la mayor, o sea, la campaña que tuvo más alcance en cuestión de inclusividad. Y es nosotros somos, o sea, si no podemos postear algo que sea inclusivo, evitemos este tipo de cosas porque puede tener repercusiones. Ahora, este es el ejemplo de cómo podemos postear cosas que puedan ser tomadas para bien sin importar quién es, ¿verdad? El post dice, if we can be equals in sports, we can be equals everywhere. Si podemos ser iguales en los deportes, podemos ser iguales en todos lados.
podemos ver la fotografía que normalmente estamos acostumbrados a ver, es otro tipo de fotografías para algunos anuncios. Este tipo de inclusividad, la de Dove, por ejemplo, los cuerpos diferentes, hombres y mujeres, de todo este tipo de situaciones, hay que tenerlas bien en clara, que hay que ser lo más inclusivos o lo más o tener esa diversidad, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos estos posts. Hay que celebrar las diferencias y no reprimirlas. Hay que evitar lenguaje que sea discriminatorio, hay que promover el respeto hacia las otras personas. Todos tenemos ese derecho a estar bien en redes sociales, ¿verdad? La autenticidad. Cuando nosotros queremos conseguir un gran número de seguidores, cuando nosotros queremos conseguir likes y follows en nuestras páginas de trabajo, en nuestras redes sociales, en nuestras cosas personales, ¿verdad? Tenemos que mantener esta autenticidad. ¿Por qué esta autenticidad en primero? Si nosotros posteamos algo que no somos, la gente lo siente de alguna u otra manera. Si posteamos un estilo de vida que es diferente al que nosotros tenemos, la gente lo resiente y cuando se enteran y salen a la luz este tipo de cosas, generalmente las personas dejan de seguirnos o dejan de consumir nuestros productos. El ejemplo que les pongo acá es uno de estafadores. Esta influencer fingió que tenía cáncer. Ella tenía millones de seguidores. Ella vendió libros, hizo GoFundMe, consiguió dinero, vendió los libros, hizo un montón de plata. ¿Pero qué pasó? Se enteraron de que ella no tenía cáncer. Cuando se enteraron de que ella no tenía cáncer, le cancelaron. Perdón, ¿se movió ahí la pantalla? Sí, dejamos de ver la tuya. Se ve en color Bueno, blanco. dice, dame un segundito. Si esto no es, dame un momento, déjame confirmar. Déjame quitar aquí porque Carlos por error seguramente empezó a compartir. Sí, esto detendrá la función de compartir pantalla de la otra persona. Voy a volver a compartir la pantalla, un segundo. Ups, ahí estamos. ¿Se mira? Sí, sí. Súper. Regresando a la historia de esta chica, ¿verdad? Ella tenía muchísimos seguidores y pues se salió a la luz de que ella estaba fingiendo que tenía cáncer. ¿Qué pasó? Perdió los seguidores, le hicieron problema en donde ella trabajaba, hicieron problemas en varios lugares, ella ya consiguió la plata, pero ya no puede salir a las redes sociales y volver a conseguir personas por lo mismo que ha pasado. Estas son situaciones bastante reales y de las cuales estamos acostumbrados y se mira muchísimo en TikTok, que son de las redes sociales más comunes, cuando nosotros miramos a varios influencers que nos prometen una vida de lujo y que nos enseñan que tienen carros, casas y luego de repente sale un post donde nos dice esto no es lo que no es lo que es verdad, la persona no tiene esta cantidad de plata y todo el mundo los deja de seguir, les habla mal en las redes sociales, tienen que cerrar sus cuentas, ya no pueden volver a hacerlo, a veces cambian el nombre de sus cuentas. No sé si alguna vez han visto algo como eso. Víctor, ¿alguna vez has escuchado de alguna situación en la que la autenticidad, Víctor Tarrago, creo que todavía está aquí en el, estás en mute. Uy, Ok, ¿me falla. escuchas? Sí, sí, te escucho. Bueno, yo creo que todos hemos visto en algún momento este tipo de situaciones. Hoy por hoy se da más a menudo. Se dan en empresas, se da más a menudo en personas. Los influencers muchas veces hoy por tal de llamar la atención hacen cualquier cosa. Entonces, sí, he visto muchas situaciones como esa. Y son lamentables porque, como bien indicas, en algún momento alguien va a conocer a la persona y lo que va a hacer es ponerla en evidencia ante las demás. Y lo más extraño o lo peor de todo es que a muchas personas ahora ya no les interesa ni eso. O sea, siguen viviendo su propio mundo, aunque las personas les estén diciendo que ese no es su mundo. Eso también pasa, ¿eh? Hay personas que tienen su mentira y se la creen, ¿verdad? Y eso es lo que están viviendo. Voy a preguntarle, Edgar Aguirre, ¿alguna vez has escuchado de la autenticidad causando problemas en las empresas?
Buenas tardes a todos. Estoy recordando algún caso como para poderlo comentar. Bueno, a veces hay mala propaganda, ¿no? No sé si se puede relacionar como cuando la comida de ciertos restaurantes no es buena y genera un tipo de polémica. Eso se puede tomar como autenticidad. Cuando toman esos tipos de posts y que la comida y los insumos que utilizan para cocinar las cosas no es lo mismo que lo al final nos venden, ¿verdad? Esto pasado aquí en Guatemala, sin mencionar ningún tipo de nombre, hay ciertos restaurantes que han prometido una comida maravillosa y resulta que cuando uno va, pues no estaba hecho con los mejores implementos. Y yo creo que todos hemos escuchado, y le voy a preguntar a César de la Vega si alguna vez ha escuchado a alguna otra persona decirle, no vayas a ese restaurante porque la comida es malísima. Buenas tardes, sí, me ha pasado que a través de las redes sociales se da información, por ejemplo, en Pollo Campero, yo trabajé en Pollo Campero, se publicó, una persona publicó de un restaurante en el interior que encontraron una cucaracha en la comida, la volvieron viral y fue una difamación, porque nunca fue cierto. Se sacó un comunicado oficial de parte de CMI diciendo que eso no había sido cierto. Y no es esa única vez, ha pasado muchas veces en esa institución ese tipo de problema y obviamente pues hay que saberlo manejar, ¿verdad? Porque igual pasó recientemente en un restaurante, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero con un perrito que el gerente del restaurante no lo dejó entrar, esto fue en Tecpan, lo mismo también el tema de cómo se manejan esos casos en las redes sociales. Salió un tema viral donde la persona no lo dejaron entrar con su perrito. El gerente del restaurante cumplió con su deber correctamente en decirle que los restaurantes camperos no admiten perritos y le dieron un premio, le dieron un aumento, le hicieron todo público, ¿verdad? Porque lo hizo lo correctamente y el señor que hizo toda esta difamación, pues salió con una imagen bastante desgastada y no pudo hacer su cometido, asumo, ¿verdad? Entonces, son dos ejemplos que tengo clarísimos porque yo tuve esas experiencias en esa empresa y creo yo que se repiten mucho, hay que saberlas diferenciar, especialmente en las personas que no tienen mucha experiencia en redes sociales, gente mayor, ¿verdad? Que tiende a creer todos estos temas de comunicación que suceden, ¿verdad? Y se asustan mucho y entonces lo llaman a uno y mira, ya viste, y no vayas a Campero porque y esto y el otro, y son temas que no son ciertos, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay que manejarlo de una manera coherente, con una estrategia clara de manejo de controversias, manejo de casos de emergencia o casos como de difamación. Las agencias de relaciones públicas, hay muchas en Guatemala que se dedican a eso, a temas de cómo manejar esos casos y debemos estar preparados, porque eso no solamente sucede en la industria de restaurantes, sucede en muchas industrias, especialmente con las industrias de servicios, ¿verdad? En las agencias de viajes también pasa mucho, ¿verdad? Temas de que la difamación, ¿verdad? De que el mal servicio en el avión o el tema de que le cancelaron un vuelo por X o Y razón, pasa mucho y es muy importante pues saberlos manejar, ¿verdad? Entonces, perdón, me extendí un poquito, pero es un tema que es muy emocionante, ¿verdad? No hay problema. Yo Interesante. regresé incluso un poquito la presentación, porque en este ejemplo que tú nos diste, se toman ambos casos, porque se toma el caso del usuario y el caso de la empresa. En el caso de la empresa, la transparencia fue eso, ¿verdad? El poder asumir y decirles a las personas, nosotros en Campero no aceptamos perros en todos nuestros restaurantes. No es una situación de discriminación, ellos se disculparon por la molestia del cliente, pero reafirmaron su postura y les dijeron, nosotros no tomamos a los perros. Eso pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cuestión de higiene, porque es parte de las políticas que tenemos. Entonces es un buen ejemplo de transparencia de parte de la empresa, ¿verdad? Y un mal ejemplo de la autenticidad de la otra persona. Porque entonces esta persona que trató de decir, camperos son los que me están tratando mal, camperos son los que me están discriminando, campero, al final de cuentas, campero no fue el que quedó mal.
las personas ahora recuerdan a esta persona y precisamente recuerdan con esa imagen desgastada como una persona que mintió, como una persona que hizo escándalo, como una persona que afecta un montón. Y me gusta este ejemplo porque es precisamente esa como responsabilidad que tenemos en las redes sociales. Este tipo de situaciones no hubiera escalado más si la persona no hubiera tenido la noción de que si él posteaba este video donde a él lo estaban acosando, donde lo estaban maltratando, no hubiera posteado el video. El video la situación se hubiera mantenido de una manera local, ellos hubieran resuelto la situación dentro del mismo restaurante, tal vez le hubieran dado su comida para llevar, tal vez le hubieran dado un plato complementario, algún tipo de situación o algún tipo de arreglo que hubieran manejado de manera local en la cual no hubiera afectado su imagen pública y no hubiera afectado la imagen pública de Campero, ¿verdad? Entonces, porque ambas se vieron afectadas, solo que una salió mejor que la otra, porque Campero salió como reafirmando la postura que ellos tenían, apoyando a sus trabajadores y a la larga esa es la imagen que ellos quieren dar y esa es la imagen que cualquier empresa quería dar. Nosotros queremos apoyar a las personas que trabajan con nosotros. Nuevamente, hay que ser genuino con las interacciones que nosotros tenemos en línea. Hay que evitar exageraciones y mantener una imagen fiel a uno mismo, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros posteamos pueden regresar a nosotros. Voy a hacer una pequeña pausa hasta acá antes de así llegar a las preguntas que tenemos, porque me encantó el ejemplo que dio César y yo sé que ya estamos hablando con algunos. Ervin, yo sé que tomaste la palabra anteriormente, pero ¿tenés algún ejemplo de algún uso de las redes sociales que haya sido inapropiado y cuál hubiera sido la mejor postura para tenerlo? Tal vez el tema político, eh, Ok, y no necesariamente en campaña. Yo sé que la política de por sí, pues en Latinoamérica ya es complejo, pero acá, por lo menos en Guatemala, algunos alcaldes pues han utilizado las redes sociales para su beneficio y te muestran tal vez solo la mitad de la acción o lo que ellos desean que veas. Entonces, pues los usuarios se cansan y lo que hacen es postear sobre esos mismos comentarios cuando algún político miente respecto pues a algún tema que esté promoviendo. ok, vamos a tomar el ejemplo sin mencionar ningún tipo de nombres. ¿Cuáles serían de los temas que abordamos el día de hoy? ¿En cuáles crees que entraría un político que tal vez no comparte toda esta información? Hay un tema de transparencia, respeto y civismo también. Tal vez, y obviamente un tema de responsabilidad, pero sí, como decía, la política de por sí ya es complejo, por no utilizar otra palabra, pero Y yo creo que lo dejamos en complejo. Yo creo que ahí estamos bastante bien. Josué, para que interactuemos todos, Josué González, ¿tenés algún ejemplo en el que se ha utilizado, pero esta vez de manera correcta, las redes sociales? De manera correcta. Buenas tardes. Buenas tardes. Difícil pregunta por cómo funcionan hoy las redes sociales, ¿verdad? Creo que un buen ejemplo es cómo se ha viralizado el tema de los Juegos Olímpicos, de los éxitos que tuvimos como país, ¿verdad? Aunque uno sigue viendo que algo bueno lamentablemente siempre lo tornan malo, ¿verdad? Siempre hay críticas, siempre hay cosas negativas, porque lamentablemente eso es lo que uno consume hoy en redes sociales y es un cáncer, creo yo, que hay. Pero creo que algo positivo podemos rescatar eso, cómo se le ha dado el valor al atleta, ¿verdad? Que todos sabemos, los que estamos acá, que lamentablemente no tienen el mismo apoyo que otro tipo de deportes, pero al final ha servido para darle ese reconocimiento y ese enhorabuena por el éxito y el esfuerzo que han ido a hacer a París, ¿no? Y lograr el éxito que otro, que otros deportistas pues no nos han podido dar, ¿verdad? Creo que podría ser un buen ejemplo reciente. Vamos a ponerle una pequeña pausa ahí. Hay una cosa muy interesante de lo que dijiste y es cómo las redes sociales se ha vuelto como un cáncer en algunas cosas.
puedo entender esta postura de que las redes sociales se vuelven un cáncer hasta cierto punto, ¿verdad? Porque el tipo de noticia que nosotros consumimos es bastante amarillista. Ahora, hay que mantener esa parte de veracidad, de honestidad, ese respeto y ese civismo, porque las redes sociales son súper importantes. Uno puede generar tantísimas ventas solo de redes sociales si lo sabemos manejar del lado correcto. Entonces, dependiendo de cómo lo utilicemos, sí podemos decir que es un cáncer algún tipo de consumo de redes sociales, pero esa misma posibilidad que nosotros tenemos de llegar a tantas personas, hay que saberlas aprovechar, ¿verdad? Tal vez hay que cambiar ese enfoque o la mentalidad de que es malo las redes sociales, sino como cómo podemos aprovecharla nosotros para nuestra empresa, para nosotros mismos, para que nos conozcan más personas. Voy a preguntarle a... Había una chica que me había salido acá, pero ya no la vi. Francisco, me gustaría hacer un aporte. Por favor. Muchas gracias. Yo siento que para mí las redes sociales han apoyado mucho a los emprendedores en la parte de sostener a una familia a través de las redes sociales, esa visibilidad, esa publicidad, ese alcance que han logrado tener esos emprendedores y que han logrado crecer. La verdad es que es increíble la parte de las redes sociales. Me parece un excelente aporte, Diana. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay personas que nacimos un poquito antes, hay personas que son mayores, ¿verdad? Y que se vivió ese cambio de la forma en que nosotros hacíamos la publicidad. Y espero que no me dejen mentir acá y que me apoyen alguno en este comentario. El alcance que se tenía anteriormente, que era a través de periódicos, que era a través de vallas, era muchísimo menor al alcance que ahora nosotros tenemos con un post de Facebook. Yo he tenido la oportunidad de charlar con personas de Costa Rica, de Jamaica, de Chile, en respecto a mi empresa, y todo ha sido por las redes sociales, que de alguna u otra manera, si no hubieran existido, nunca los hubiera podido alcanzar y hubieran sido negocios que hubiera podido desaprovechar, ¿verdad? Ahora, entre las cosas que hemos estado platicando, ¿verdad? Le voy a preguntar a alguien más que quiera tener, o sea, que quiera tener la palabra, que quiera mencionar algún tipo de uso correcto de redes sociales o de una reacción correcta de alguna empresa. Buenas tardes. Sí, me gustaría participar. El uso correcto podría ser también las publicaciones de Alba Kenneth. Reciente tuve bueno, no es un caso lejano, ¿verdad? Pero pues una señorita se había desaparecido y por medio de esa Alba Kenneth lograron dar donde estaba. Realmente pues no era que, no, gracias a Dios no había un secuestro, sino que ella estaba pues con su novio, ¿verdad? Entonces lograron identificar y pues la localizaron. Entonces esa es una muy buena, pues llega a todos, ¿verdad? Y es más fácil difundir la noticia para el apoyo necesario de la familia, ¿verdad? Correcto, esas son las redes sociales actuando de una manera correcta. Hay una cosa que quiero mencionar en esto y podemos tocar la parte de veracidad y honestidad nuevamente. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el caso de una chica de aquí de Guatemala que estaba perdida y se posteó muchísimas veces la fotografía esta. No era una Alba Kenneth porque ya era mayor, pero la gente seguía compartiendo la noticia a pesar de que la chica ya había sido encontrada. Yo me topé la noticia semanas después de que la persona ya había sido encontrada. Y hay personas que estaban comentando dentro de esos posts: la persona ya fue encontrada, la mujer ya se encontró, la mujer ya está en casa. Este tipo de situaciones pasan, ¿verdad? Hay que verificar la información antes de compartirla, nos acerca más a las personas, puede ser algo malo como puede ser algo bueno. Entonces, tratemos de encontrar ese giro para poder utilizarlas para nuestro beneficio. Ahorita que nosotros estamos hablando de responsabilidad en redes sociales, no solamente es una cuestión laboral, también una cuestión personal, ¿verdad? Esta imagen pública que nosotros tenemos es como nosotros nos presentamos hacia las otras personas que no nos conocen físicamente. Nuevamente, tocando el tema de cómo conseguimos el contacto con personas de Chile, las personas de Chile ya sabían muchísimo de la empresa donde yo estoy por las redes sociales, ¿verdad?
Y si hubiera sido como un mal uso de las redes sociales, esa palabra de que nosotros hacemos mal nuestro trabajo hubiera volado muchísimo más alto que las otras situaciones, ¿verdad? Entonces, quiero pedir un último ejemplo, tal vez Alejandra Quiñones, que la miro, ella le iba a preguntar antes. ¿Algún ejemplo de uso bueno de las redes sociales, pero en un entorno laboral? Recuerdo uno de una aerolínea, creo yo que también aplica para personal, para el uso personal también de redes sociales. No recuerdo el nombre, pero uno de los usuarios de la aerolínea escribió en X ahora, em, dijo que las aeromosas no eran lo suficientemente altas y guapas para estar atendiendo en los vuelos. Y la aerolínea inmediatamente le contestó que lamentaba la expresión o cómo se refería a sus aeromosas, pero que los prejuicios no salían a volar con ellos. Entonces, me pareció una respuesta muy bien trazada y que también dejan una muy buena posición a la institución que respondió. Quisiera recordar la aerolínea, fue hace algunos años, pero creo yo que también es un muy buen ejemplo, ¿verdad? De manejo de este tipo de comentarios. Súper. Y entre las cosas que nosotros presentamos el día de hoy, ¿cuáles crees que le aplican a este tipo de respuestas que tuvo la aerolínea? Creo que una es inclusividad y diversidad. Creo yo que ellos tenían una posición que la van a defender y también esa responsabilidad, ¿verdad? Porque tienen muchos seguidores, las empresas tienden a tener muchos seguidores y también todo aquel mensaje que transmitan, pues también va a tener un efecto en la sociedad, ¿verdad? Y en el cómo también pues queremos tratar a los demás. Entonces creo yo que esos dos serían los que aplicarían. Me parece súper. Yo creo que también agregaría la parte de transparencia, ¿verdad? Porque somos transparentes con las personas que contratamos, porque somos transparentes en responderle al cliente, se toma un poquito de respeto, porque a pesar de todo, la respuesta no fue una situación en la que se pusieron de tú a tú y a pelear, y cómo puedes decir eso de las trabajadoras, sino que fue una respuesta que hacía alusión a la situación que la persona estaba comentando y lo respondía de una manera educada. Así es. Voy a pasar casi que al final nuevamente, porque ahorita ya discutimos un par de ejemplos. Y antes de llegar a esta parte del llamado a la acción, quiero preguntar o darle la palabra a alguien que no haya hablado hasta el momento, si tiene algún otro ejemplo de redes sociales, esta vez utilizadas para mal y otra vez vamos a ver cómo lo podríamos utilizar para bien, ¿verdad? Alguien que levante la manita ahí para comentar con nosotros. Buenas noches. Yo quería dar un ejemplo de mal uso porque a veces vemos en las redes sociales, se murió fulano, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a este señorcito que sale en el Precio de la Historia, no me acuerdo el nombre del papá, del viejito, lo han matado como 20 veces, ¿verdad? Uno mira ahí, se murió, no sé. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es, mejor verifico fuentes confiables, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es noticia internacional, pues veo algunos noticieros internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, CNN, cosas así donde uno puede verificar esa información, ¿verdad? Y ya después uno se da cuenta que es falso, ¿verdad? O sea, hasta aparece, no ha muerto, ¿verdad? Entonces, Eso cosas así. pasa, es bien común. Ajá. Y ahora pensémoslo de otra situación, porque esto también es una situación que se da muchísimo. Cuando nosotros estamos hablando en el ambiente laboral, hay ciertas empresas que van a influir bastante en las acciones que nosotros tomamos, en las acciones del mercado. Ahorita te doy la palabra, Lilian, dame un segundito. Y cuando nosotros encontramos noticias falsas, pueden perjudicar las acciones que nosotros tenemos como empresa. Si nosotros escuchamos que se cayó la bolsa para Apple y que están bajando un montón sus acciones, muchas de las acciones que nosotros podemos tomar como empresas, como emprendedores, se pueden ver afectadas por estas si no verificamos esta información. Entonces puede pasar tanto como para la muerte de alguien importante, como para noticias de otras empresas, ¿verdad? Siempre es bueno verificar esta información. Lilian, ¿querías hablar? Muy buenas tardes. Solamente una pequeña duda. Estaba yo y comentaban que las redes sociales han servido mucho también para ayudar a las personas que son emprendedoras.
pero yo me he topado con páginas que anuncian su producto, en el momento de solicitarlo, pues solicitan y cuando entregan, pues el producto no es ni siquiera como era, ¿verdad? Lilian, perdón, no Entonces, te estoy escuchando muy bien. ¿Podrías tratar de repetir o hablar un poquito más cerca del micrófono? sí, buenas tardes. Mejor. ¿Sí ya me escucha? Sí, te escucho perfecto. Solamente comentaba, ¿verdad? Que comentaban sobre que las redes sociales también beneficiaban mucho a las personas que emprendían, pero también se da la confusión muchas veces de que existen publicaciones donde anuncian cierto producto y en el momento que cuando se solicita, el producto o no es realmente como estaba en la publicación o solicitan un anticipo y nunca llega el producto. Entonces, mi duda es, ¿verdad? ¿Cómo poder saber si esas páginas realmente son reales o no? Porque hablábamos acá de autenticidad, pero me imagino yo que hablando de la ética de la persona que publica, pero las personas que somos consumidores, por decirlo de esa manera, ¿cómo podríamos saber si las páginas son reales o no? Bueno, esa situación se pone un poco más compleja, ¿verdad? Porque siempre van a haber como ciertas estafas en línea que se dan como la situación que estás diciendo, donde uno pide productos y el producto no le llega. No hay una forma fácil de verificarlo. Hay dos cosas que yo les he dicho tanto a mis amigos como a familiares que ya son mayores y que compran cosas en línea, y es si el producto es demasiado bueno para ser cierto, tal vez no. Hay veces que nosotros encontramos una oferta de un PlayStation 5 que se puso de moda hacer estafas con esto aquí en Guatemala, que estaban vendiéndose en 2,000 quetzales cuando el precio normal es de 7,000. Esto pasa con cosas de computadora, pasa con cosas de todos lados, que a veces encontramos precios muy baratos que no es lo que nosotros esperamos. Lo mejor de todo es que la mayoría de lugares donde nosotros vendemos tienen calificaciones, podemos ver cuánto tiempo tiene la página de estar abierta. Esto es como, son las recomendaciones más comunes que doy cuando digo que consuman o que compren en Facebook Marketplace, que es el más común que usamos en Guatemala, y es verificar cuándo se creó la página, verificar el rating que tiene la persona, ¿verdad? Cuántas estrellas, cuántas personas le han comprado, cuál es la calificación que le dan a estas personas, asegurarse que sea real los precios que están dando, ¿verdad? Y después, dependiendo de si lo miras en algún tipo de grupo, pues uno por lo general puede pedir referencias dentro del grupo para asegurarse que sea confiable, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Si te encontrás una página que está vendiendo una computadora que es de última generación en 500 quetzales, pero la página fue creada esta semana, muy probablemente sea falso. Entonces tenemos que esperar que la página tenga por lo menos un año de antigüedad y que sí la esté utilizando, ¿verdad? Si esta persona vende en un grupo, uno puede pedir referencias en el grupo para saber si a alguien más ya le ha comprado. Esos son el tipo de pequeñas recomendaciones que yo daría en cuestiones de verificar cuál es la información. Y entramos a la parte de que ellos no son transparentes con las cosas que utilizan y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es un tema un poquito más extenso que podemos ver como más aparte, ¿verdad? Voy a casi terminar, les voy a dar unos 15 minutos para que hagamos preguntas, así como la que nos hizo Lilian. Muchas gracias por participar. Solo quiero invitarles a reflexionar de cómo podemos aplicar los principios que discutimos el día de hoy. Los ejemplos que nosotros dimos, cómo los podemos implementar en nuestra empresa, en nuestras redes sociales personales, en nuestras propias vidas digitales. La ética que nosotros debemos de mantener en redes sociales debe ser alta porque es nuestra carta de presentación. Entonces tenemos una responsabilidad individual, tanto como de empresa, de dar la mejor cara hacia las otras personas, ¿verdad? Esto se vuelve un compromiso no solo a nuestra comunidad, sino a una comunidad global, porque todo el mundo tiene acceso a redes sociales. En este momento les voy a dar unos minutillos por si tenemos alguna duda, algo que queramos comentar, algo que queramos decir. Por favor, me levantan la manita si tienen algo que añadir o alguna pregunta. Isaías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Pues de hecho, ahorita estaba pensando en un punto muy importante que consideraba que no lo hemos platicado en este momento, porque hablamos mucho sobre ser activo en redes sociales, pero también está lo contrario, que es ser inactivo en las redes sociales. Y es más que cuando sucede una controversia, una situación, y entender en qué momento debemos de manifestar un mensaje adecuado para que, para que digamos,
no obstruya el prestigio que estamos creando o manteniendo. Entonces, también es importante como pensar de forma estratégica en qué momento adecuado y cuál es el mensaje correcto que se debe enviar en las redes sociales. Qué tan importante es ser activo como también ser inactivo. Eso me parece un excelente punto, Isaías. Si las empresas no son activas en redes sociales, se mueren. Y esto es muy común. Se hacen planes de post semanales por lo general, y las empresas que generalmente se dedican a las redes sociales te presentan un plan mensual acerca de qué postear. Hay mejores prácticas, ¿verdad? ¿Qué días posteas videos? Hay horarios para hacer los posts, cuándo tenés más alcance, cuándo es cuando las personas más te miran. Voy a preguntar si alguien tiene una duda adicional. Si no, yo creo que hay un par de mensajes acá que no vi para leerlos. Súper. ¿Alguna otra mano levantada antes de comenzar a leerlos? Ok, el greenwashing ha tomado mucha fuerza en redes sociales y afecta a la autenticidad de las empresas. Eso es muy correcto, Alejandra. Gracias por mencionarlo. Cuando inició el COVID, se vio varios casos donde publicaron que en Mac, entre otros restaurantes, no cerraron y los empleados tenían esta enfermedad. Eso también pasó. Mac, yo creo que nunca hizo un post aclarando. Ahí podríamos entrar con un poco de transparencia, ¿verdad? Y responsabilidad, anunciando que la situación no era de esta manera, ¿verdad? Las famosas fiscalización por medios de redes sociales como diputados, es muy cierto. Y ahí tenemos una explicación de greenwashing, que no se las voy a leer por completo porque estamos un poquito largos, ¿verdad? Todo lo que se hace en las redes sociales no exime de delitos en la vida. Gracias, Sheila, por compartir ese comentario. Nuevamente, y antes de terminar, ¿verdad? Ya que no tenemos ninguna otra pregunta, solo quiero que tengan bien presentes dos cosas, y es todo lo que nosotros ponemos en las redes sociales va a ser visto por todas las personas, querramos o no querramos. Aunque nosotros tengamos nuestras cuentas privadas, siempre va a pasar o siempre hay una situación en donde alguien puede tomar alguna captura, alguien que no está de acuerdo, lo hace público para todos y quedamos mal. Hay que tener bien en mente lo que nosotros vamos a postear, cuándo lo vamos a postear, cuáles son las ideas que nosotros vamos a exhibir, porque con estas ideas es con las que nos van a juzgar, ¿verdad? Yo entiendo que tal vez tenemos como pensamientos diferentes, pero siempre hay que tener en mente, ¿verdad? Hacia quién se los compartimos, y cuando lo exponemos hacia el mundo, puede ser que nos sea tomado mal. Mary, ¿tenías una duda, una pregunta o un comentario, por favor? Mary, ¿ibas a preguntar algo? Creo que no. Oh, se salió. Ok. Obed, buenas noches. Hay varias personas que por cuestiones de preferencia hacia un equipo o jugador se pelean en redes sociales y se empiezan a insultar. Esto pasa no solo con cuestiones de fútbol, sino estamos hablando en cuestiones religiosas, estamos hablando en cuestiones de política. Está bien tener un favorito o tener un equipo o cualquier tipo de inclinación a lo que nosotros querramos. Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones nuevamente, con lo que vamos a postear y cómo es que nosotros nos van a tomar en redes sociales, ¿verdad? Todos los comentarios que se originaron por una publicación no tan clara del caso de la boxeadora que se ganó la medalla de oro. Atacaron sin entender el contexto total de la situación. Y eso fue un montón de desinformación. Ese es un ejemplo bien claro de lo que nosotros podemos conseguir cuando tenemos mala información, cuando no verificamos las situaciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas, inclusive después salieron varios memes y cosas donde se burlaban de la gente que había compartido esta información sin estar al tanto. Y no comentó mi comentario, Ruth. Ahorita te leo tu comentario. Lo siento, es que llegaron varios mensajitos. Ahora muchas personas utilizan las redes sociales para generar ingresos y tienen mejor paga que un trabajador asalariado. Eso es muy correcto, Ruth. Las oportunidades son casi ilimitadas en las redes sociales. Hay bastantes formas de generar ingresos y, aunque nos sorprenda, hay muchísimos influencers que están ganando muchísima plata por cuestiones de publicidad. ¿Esto quiere decir que nosotros no lo podamos hacer? No. Yo he visto un montón de personas que son ya mayores de edad, ancianos que tienen
sus redes sociales activas que tienen millones de seguidores. Todo es de tener una buena estrategia y poder ser agradable hacia las otras personas. María Fernanda, vamos de primero con Mary, porque ella había hecho levantado la mano antes, pero se había salido. No hay problema, Ruth. Mary, ¿estás muteada? Si te desmuteas. Buenas noches. Sí, la señal me está fallando, así que no me salí, sino que la señal me sacó, ahorita ingresé. No pasa Gracias. nada, no hay problema. Yo tengo una consulta. Usted acaba de decir que la empresa no ha posteado nada de publicidad de sus, ahí sí que sus productos y todo, ¿verdad? Pero actualmente los emprendedores tratan también de como que colocarse. Pero entonces, ¿en qué momento se puede publicar el horario específico para que Hay que ser bien claros con los horarios que tenés, Mary. vean, o sea, para Es que más, sigan? En ese caso, oh, ok. Hay que ser bien claro con los horarios que mantenés, o sea, los horarios laborales, para que las personas estén al tanto. Sí hay una posibilidad de que las personas te contacten, aunque no sea el horario de trabajador. Es una situación que se da bien común con las empresas que tienen alguna forma de contactarlas en línea. A todos nos ha pasado, nos han escrito a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces, solo hay que ser bien transparentes con los horarios que nosotros tenemos y la parte de no postear y cómo eso mata a las empresas es si no tenés una interacción en redes sociales. Y te daré un ejemplo. Yo la vez pasada estaba tratando de comprar un par de sacos que había visto y cuando me metí al Instagram de esta empresa, no tenía ningún post desde hace como 2 años. Me gustaron los posts que me habían mandado, me recordé el nombre, los busqué y cuando vi no tenía ningún post. A mí la impresión que me dio es que la empresa ya no estaba trabajando. Les escribí, me respondieron de que sí estaban trabajando, de que hubieran tenido un par de problemas con el community manager, de que lo estaban cambiando. Pero si yo no les escribo, la primera impresión que yo tengo es que la empresa ya no está elaborando o de que ya no están dando sus servicios. María Fernanda, Buenas noches. ¿sí? Yo solamente quería hacer un aporte acerca también de que las redes sociales pues son muy buenas, llegan a diferentes lugares y está bien, pero considero que cómo podemos nosotros aplicar todo lo platicado en esta reunión, considero que siendo pues transparentes con los productos que muchas veces se promueven. A mí me ha pasado en capacitaciones, por ejemplo, que veo un curso que me interesa, son empresas que le meten así full a su publicidad, pero cuando uno llega es totalmente diferente. Luego que uno deja como sus datos al momento que uno se inscribe, empieza como una saturación de mensajes que muchas veces es incómodo, ¿verdad? Porque le llega a uno al correo, al teléfono, a cualquier red social, que creo que en lugar como de uno sentirse como parte del lugar, uno se siente incómodo. Y la otra también es que ocultan mucho el tema de los comentarios como sugerencia que uno puede hacer en las páginas. Considero que un comentario es como para uno pues poder prestar un mejor servicio siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Correcto. Gran aporte, María Fernanda. Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Hay que limitar el contacto que nosotros tenemos con el cliente porque si no, nosotros lo aturdimos. Y está bien, hay situaciones, esto es delicado, no es precisamente mi campo. Es delicado el borrar comentarios tanto como dejar comentarios. Hay algunas veces donde es correcto borrar ciertos comentarios. Hay algunas veces donde podemos dejar los comentarios y responderlos de una manera educada, hacer noción al problema o a la situación que está brindando el cliente. Y hay otras veces donde sí se tiene que borrar, ¿verdad? Si son puramente insultos, si no es nada con lo que podamos como comentar o ayudar, se vuelve un poco difícil. Entonces hay que evaluarlas cada una de manera diferente. ¿Sí, Billy? Todavía estás muteado, Billy. Si pudieras... Perdón, hoy sí, ya. Listo, no pasa nada. Sí. Bueno, sí, también quería hacer un aporte en el caso de los usos buenos y los usos malos, ¿verdad?
Por ejemplo, hubo un caso de las restricciones que las redes sociales pueden ser. En las redes sociales, esas pueden ser muy restrictivas y influenciar a ciertos grupos de personas a evitar hacer comentarios. Y esa tal vez como la parte mala, donde tal vez uno se restringe a hacer los comentarios de lo que uno cree correcto, o lo que uno cree que es su verdad, y evitar comentarlos por el que las otras empresas o gobiernos o entidades puedan decir. Un caso muy famoso de un periodista de Fox, de apellido Tucker, él empezó a criticar incluso cosas que no se estaban haciendo bien en su propio país y en la misma empresa, y pues fue vetado. Eh, Después esta persona pues se volvió muy famoso haciendo programas en redes sociales por su propia cuenta. Y él consiguió hacer una entrevista con Vladimir Putin. En Estados Unidos fue baneado totalmente. Y del lado del resto del mundo, pues fue un éxito total, ¿verdad? O sea, no porque estuviera a favor o en contra de esta persona, sino por el hecho de conseguir esa entrevista. En otro contexto, él hubiera sido un héroe por conseguir esa entrevista con esta persona, ¿verdad? O sea, el otro caso fue de un periodista mexicano, bueno, México-americano de Univisión, que entrevistó a Chávez y pues fue todo lo contrario, ¿verdad? Porque se lo enfrentó a él, entonces consiguió un rating muy grande. O incluso esta misma persona fue sacado de una entrevista por Donald Trump. Entonces, a lo que voy es que también las redes sociales pueden ser restrictivas para las personas para comentar lo que se quiere decir. Y puede ser muy importante también programas como este que nos estás dando, porque esto nos permite poder entender cuál es la orientación que debemos de darle a nuestro mensaje. Hay casos donde sí se ha influenciado de manera correcta. Por ejemplo, ahorita otra vez que sucedió con el tema de las Olimpiadas, con el tema de la inauguración. Todo lo que se pasó en la inauguración de las Olimpiadas, que fue muy, muy controversial, ¿verdad? Unos la hicieron a favor porque era parte de la historia del tema. Se te cortó al final. Se te cortó un Pero poquito al detrás de final. todo eso siempre había un mensaje, ¿verdad? O sea, que creo que ese mensaje, o sea, sí quería decirlo. Entonces, en ese caso, creo que se utilizó la red social. En el caso ahorita de París, se utilizó la red social para dar un mensaje detrás sin que si fuera baneado, sino que fuera aceptado, ¿verdad? Entonces, solo quería hacer ese aporte para poner también esos otros lados de las redes sociales que a veces pueden ser muy restrictivas y evitarle a uno poder expresarse como uno en realidad quiere, ¿no? Correcto. Gracias. O sea, y estoy totalmente de acuerdo, Billy. Sí pasa la situación, sí hay unas situaciones en donde pueden ser como restrictivas, pero hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a estar representando cuando hacemos ese tipo de post o ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, debería ser una 100% libertad de expresión, pero la misma libertad de expresión les da a las otras personas una libertad de juzgarnos, ¿verdad? Entonces también hay que ser conscientes de que nos estamos exponiendo a que nos juzguen de regreso y que esta situación se puede dar. Voy a leer el último comentario de Mayra. Las redes sociales son buenas, pero hay que saberlas utilizar. Y sobre todo si son para negocios. Ser responsable, no mentirosos, porque publican cosas bonitas y originales. Y cuando se recibe el producto, totalmente diferente. Eso pasa. Les recomiendo también entre ese tipo de cosas que revisen las imágenes. A veces bajan las imágenes de Facebook, de Internet, las postean y dicen que eso es lo que venden cuando no es. Entonces hay que ser bien transparentes, pero es una cuestión de consumo. Voy a darle la palabra a David para que podamos cerrar. Por el momento, a menos que alguien tenga una última pregunta, yo creo que ya no hay tiempo. Listo. Te agradecemos muchísimo, Francisco, por este tema tan importante, ¿verdad? Ahí sí que es primera vez que creo que muchos empezamos a hablar sobre esto y las redes sociales pues vienen impactándonos desde hace tantos años, ¿verdad? Entonces tener esa conciencia en saber lo que publicamos, ¿verdad? Sino que también mensajes positivos, ¿verdad? Porque pues al final cuántas personas son las que nos miran.
alrededor de estos medios. Así que gracias, Francisco, por el tiempo que nos diste y también gracias a todos los conectados. También queremos, antes de finalizar, presentarles, yo conozco pues algunas personas ya han estado acá en la certificación de integridad, pues vamos a tener la tercera edición de esta certificación. Entonces los invitamos, pues recuerden que esto es totalmente gratis y lo dividimos en 5 sesiones. Vamos a hablar sobre la introducción a la ética, vamos a hablar sobre la ética personal, valores, metas, decisiones, también los dilemas éticos, cómo poder decidir, la ética en el trabajo, más toma de decisiones éticas, sobre el tema de ética empresarial, la responsabilidad social, más ética en los negocios a nivel mundial. Esto se va a estar dando del 17 al 25 de septiembre y pues tenemos la oportunidad de escoger los horarios que mejor nos queden, o bien de 7 a 8 de la mañana o de 3 a 4 de la tarde. Así que los invitamos, nosotros pues vamos a dejar activo el grupo, para los que quieran seguir ahí les vamos a hacer llegar la información y que puedan inscribirse. Pues obtienen un certificado al pasar los 70 puntos, ¿verdad? Y también tenemos diferentes actividades como un ensayo, de los cuales se seleccionan a los 3 mejores y son publicados en la revista oficial de Cámara de Industria, que es la revista de Industria y Negocios. Entonces, para nosotros ha sido todo un gusto poder llegar hasta esta tercera charla, ¿verdad? De todo lo que hablamos de ética en los negocios. También Mario Rosales, quien es parte de Guate Íntegra, está acá con nosotros. Aunamos esfuerzos con Junior Achievement para poder llegar a ustedes con estos 3 temas que vimos, ¿verdad? Así que también, Mario, te doy el tiempo para que puedas dar unas palabras. Muchas gracias, David. Buenas noches a todos. Pues muchas gracias por su participación en este webinar, ¿verdad? En este espacio también, Francisco, por su intervención muy clara en cuanto a este tema que las redes sociales se puede definir como una herramienta que a día de hoy es muy funcional, tiene un gran alcance, tiene mucha influencia, ¿verdad? Tiene pros y contras que, como bien explicaba Francisco, es muy delicada de usar, ¿verdad? Más por parte de organizaciones, también en cuanto a nosotros como en nuestra vida personal. Y también, como les comentaba David, con Guate Íntegra y Junior Achievement se están uniendo lazos en los trabajos para desarrollar proyectos y esta certificación de integridad es uno de ellos y esperaríamos tener la participación de ustedes, ¿verdad? Para seguir promoviendo una cultura de legalidad en Guatemala y también fomentar la transparencia y la ética, los valores. Es correcto. Buenísimo. Entonces, les agradecemos mucho por haberse conectados. Les compartimos ahí a través del chat una encuesta de satisfacción para que puedan contestar. Así que les vamos a también compartir